Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo la presencia, agradeciendo la posibilidad de estar aquí compartiendo este encuentro con ustedes, a Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, a Andrea Echazú, colega, compañera, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carlos Zapata y Patricia Linares. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de todas esas organizaciones de víctimas de la sociedad civil nacionales, a los invitados internacionales presentes, llegados de 9 países de África, América y Europa. Quiero agradecer también la presencia de autoridades del Coordinador General de la Cooperación Española en Colombia, señor Fernando Rey, siendo España, junto con la Unión Europea, Suecia y Noruega, países cooperantes activos del Fondo de Justicia Transicional del PNUD, en nombre del cual les doy la bienvenida. Es un honor y un privilegio desde el Fondo de Justicia Transicional del PNUD poder estar hoy aquí compartiendo este encuentro, después de 2 años de intenso trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, entendiendo que precisamente este encuentro va a contribuir de manera decisiva al proceso de construcción de la política pública de archivos de graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, memoria histórica y conflicto armado en Colombia. El Fondo de Justicia Transicional del PNUD es una iniciativa de armonización de la cooperación internacional en el país en materia de justicia transicional, en aras a acompañar al Estado colombiano y a sus instituciones en ese gran desafío de construcción de la paz sostenible y duradera. En este sentido, pretende fortalecer las capacidades nacionales y territoriales, tanto de las instituciones como de las organizaciones de la sociedad civil, que intervienen en los procesos de justicia transicional, teniendo la garantía de los derechos humanos y el enfoque centrado en los derechos de las víctimas como su criterio inspirador. Es precisamente la centralidad de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos lo que hacen que merezca particularmente atención apoyar la participación plena y activa en los procesos judiciales y en el desarrollo de políticas, procesos y estrategias basadas en el reconocimiento de sus derechos. Todo ello en aras a su dignificación y al reconocimiento de las víctimas como actores sociales, políticos, económicos y culturales en la sociedad para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Desde los comienzos de trabajo del Fondo de Justicia Transicional en el año 2008, el tema de archivos de derechos humanos ha sido un tema clave, un elemento central del trabajo, precisamente en lo que tiene que ver con la implementación de mecanismos jurídicos para su protección, para su preservación y sobre todo en lo que tiene que ver con la garantía del acceso de las víctimas y sus familiares. Y es precisamente con la promulgación de la Ley de Víctimas, la Ley 1448, cuando empieza el trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica desde el Fondo de Justicia Transicional en el proyecto de preservación de archivos de derechos humanos y de iniciativas locales de memoria histórica, en la que este proceso de construcción de la política pública de archivos de derechos humanos ha sido uno de los elementos principales. Mediante el fortalecimiento técnico del apoyo al fortalecimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, la articulación interinstitucional y la construcción de alianzas estratégicas con actores claves, se produjo un primer borrador de política pública hace ya en torno a 1 año, que fue seguido de un proceso de construcción participativa y de socialización con todas las instituciones del SNARIF, con todas además las organizaciones de la sociedad civil a nivel regional y también a nivel internacional. Fueron varios los encuentros regionales de socialización, de difusión, de construcción participativa y además incluso se apoyó un intercambio de experiencias con el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, cuyos representantes también hoy nos acompañan aquí. A lo largo, además de este año 2014, se ha continuado todo este trabajo de asocio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Fondo de Justicia Transicional, que han permitido el enriquecimiento desde los estándares internacionales en materia de derechos humanos del documento y desde una mirada de política pública, cuyo resultado es el que hoy les presentamos. Quisiera además ahora plantear algunas reflexiones en cuanto a la vinculación entre justicia transicional y archivos de derechos humanos, entendiendo que es precisamente en este binomio de la justicia transicional y de los archivos de derechos humanos donde precisamente se visibiliza con mayor claridad esa relación de interdependencia, de complementariedad
y de retroalimentación que existe entre el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición. Los archivos de derechos humanos han sido valorados como instrumentos esenciales para garantizar que la conquista de la paz o el Estado de Derecho no se logre a costa de los derechos de las víctimas o de la sociedad. Por ello, la generación de políticas específicamente orientadas a la integración, preservación, custodia y acceso de estos archivos se ha visto en las sociedades en transición como una garantía para que la comunidad y las víctimas puedan conocer las causas, actores y prácticas que definieron los periodos de conflicto armado o de ruptura del Estado de Derecho y una posibilidad para facilitar la labor de la justicia, así como para el acceso a las reparaciones integrales de las víctimas. Así las cosas, existe un estrecho vínculo entre la aspiración de la transición a la paz o a la democracia, la lucha contra la impunidad y los archivos de derechos humanos. En cuanto al derecho a la verdad y la memoria histórica, la definición de las políticas de protección, preservación, salvaguarda, gestión y acceso a los archivos de derechos humanos está relacionada con el establecimiento de garantías para el cumplimiento del derecho colectivo de las sociedades a saber, del deber de memoria por parte del Estado, así como con las facultades que deben tener las víctimas para conocer las condiciones específicas en las que acontecieron las violaciones a sus derechos. Los archivos de derechos humanos son una garantía para que se efectúen los ejercicios sociales o institucionales de recuperación de la memoria histórica, sin que se incurra en prácticas negacionistas o revisionistas sobre la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Con relación a las comisiones de la verdad, las políticas especiales que se diseñen sobre este tipo de archivos resultan esenciales en la medida en que proveen un marco especial de protección y de seguridad jurídica que permiten la caracterización de los contextos y circunstancias en las cuales se desarrollaron las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En cuanto al derecho a la justicia y la lucha contra la impunidad, los archivos de derechos humanos resultan esenciales para la labor de las instituciones de la Administración de Justicia en el esclarecimiento de las responsabilidades penales de los autores y perpetradores de violaciones a los derechos humanos, para que el restablecimiento del Estado de Derecho o el cese de los conflictos armados no traigan consigo la persistencia de cuadros de impunidad. En relación con la reparación integral a las víctimas, los archivos de graves violaciones a derechos humanos se convierten en prueba sumaria que, además de certificar la condición de víctima, facilita el trabajo de las entidades facultadas para su atención y materialización de las medidas de indemnización, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. Además de su valor como testimonios históricos y como acervos probatorios en términos judiciales, los archivos son esenciales para el ejercicio de derechos individuales y colectivos derivados de las políticas de reparación a las víctimas. En otras palabras, la verdad y la memoria histórica que se deriva de los archivos de derechos humanos tiene un innegable valor reparador para las víctimas. Finalmente, en relación con las garantías de no repetición, los archivos de derechos humanos se constituyen en la fuente primaria con que se escribe la historia sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, con la que se toma conciencia de los horrores de la guerra y se sensibiliza a la sociedad sobre su pasado violento para evitar que se repita en el futuro. Como lo señala el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quien había manifestado su interés en acompañarnos en este evento y quien se ha mostrado muy cercano al proceso de construcción de la política de archivos de derechos humanos en Colombia, pero que finalmente por motivos de agenda no nos pudo acompañar. Los 4 componentes del mandato, dice Pablo de Greiff, a saber, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que pueden reforzarse y deben reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la vulneración masiva de los derechos humanos. Ofrecer reconocimiento a las víctimas, fomentar confianza, contribuir a la reconciliación y reforzar el Estado de Derecho son objetivos de mediano y largo plazo de la justicia transicional y, por ende, como no, de una política de archivos de derechos humanos y de DIH. Así como los archivos de derechos humanos contribuyen de manera inmediata con la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
también contribuyen en el mediano y en el largo plazo con el horizonte estratégico de la justicia transicional y, por supuesto, de la construcción a la paz. Una política de archivos de derechos humanos contribuye de manera significativa a fomentar la confianza en las instituciones. Los enjuiciamientos y reformas institucionales que potencialmente pueden derivar de la verdad jurídica e histórica revelada por los archivos de derechos humanos, indudablemente pueden promover la confianza cívica. Además, una política de archivos de derechos humanos potencialmente puede contribuir al proceso de reconciliación en una sociedad y, sin duda, debe contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la profundización de la democracia. Las reflexiones aquí planteadas entre la justicia transicional y los archivos de derechos humanos desbordan los alcances de esta corta intervención. Son apenas algunas ideas en borrador o, en el mejor de los casos, ideas preliminares. Quisiera concluir diciendo que los procesos de construcción en materia de derechos humanos y de construcción de paz, involucrando a la justicia transicional, suponen un compromiso permanente y, por supuesto, de larga construcción y esfuerzo. Cuenten en este proceso con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional del PNUD y sus agencias de cooperación e instituciones involucradas. Muchas gracias.